Hola a todos, en este vídeo vamos a ver los impuestos y el efecto que tienen sobre la recta de balance. Bien, lo primero de todo, bueno, tenemos que distinguir entre impuestos directos e indirectos, ¿vale? Entonces, bueno, el primero de todos, primer tipo, impuestos directos, ¿vale? Son aquellos que tienen repercusión sobre la renta, ¿vale? Como puede ser el impuesto sobre la renta de las personas físicas en España, el IRPF, ¿vale? Por lo tanto, vamos a jugar un poco con la renta en la restricción presupuestaria, ¿vale? Es decir, lógicamente un impuesto, ¿vale? Tenemos que pagar parte de nuestra renta, un porcentaje de nuestra renta en impuestos, por lo tanto, nuestra renta disponible, ¿vale? Nuestra renta disponible para el consumo, es decir, lo que ya nos queda para consumir, para gastar en los bienes de consumo, ¿vale? Va a ser menor, claro, porque al tener que pagar impuestos, pues no es lo mismo una renta bruta, ¿vale? Que una renta neta después de haber pagado esos impuestos. Por tanto, la renta disponible va a ser menor, ¿vale? La renta disponible para consumir es menor, ¿vale? Ya os digo que el impuesto más representativo es en España el IRPF. Entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, vamos a analizar tanto gráficamente como económicamente, ¿no? Es decir, gráficamente, ¿qué ocurre? ¿No? Pues se produce un desplazamiento, ¿vale? De la recta presupuestaria, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que ocurre básicamente es, ¿vale? Que disminuye el conjunto presupuestario, ya que al tener menos renta podemos consumir menos de ambos bienes, ¿vale? Básicamente esa sería la idea, ¿vale? Es decir, disminuimos el poder de compra porque al tener menos dinero, ¿vale? Podemos comprar menos unidades de los dos bienes, ¿vale? Por tanto, el conjunto presupuestario se reduce. Como vemos aquí en el gráfico, ¿vale? Si tenemos esta primera restricción presupuestaria y aplicamos un impuesto sobre la renta, ¿vale? La nueva restricción va a ser esta, es decir, se produce un desplazamiento paralelo a hacia la izquierda en este caso, lógicamente porque estamos diciendo que disminuimos el poder de compra, ¿vale? Por tanto, disminuyendo también el conjunto presupuestario. Bien, con respecto a la pendiente de la recta presupuestaria, ¿vale? Acordaros que la pendiente de la recta presupuestaria lo vimos ¿vale? En la clase de la restricción presupuestaria, ¿vale? Vimos que era el cociente de precios, ¿vale? Por tanto, lógicamente aquí, como es un impuesto sobre la renta, ¿vale? Los precios siguen siendo los mismos, ¿vale? Por tanto, la pendiente es la misma, ¿vale? Por tanto, el coste de oportunidad no varía, ¿vale? Simplemente desplazamos a la izquierda la recta presupuestaria, pero la pendiente, lógicamente, ¿vale? Es la misma. Por eso ese desplazamiento es paralelo, ¿vale? Veis que en las dos, ¿vale? Rectas presupuestarias sin impuesto y con impuesto, la pendiente es la misma y solo hay un desplazamiento, ¿vale? Paralelo. Bien. Por tanto, ya os digo, tanto la pendiente como por tanto, acordaros que la pendiente era el coste de oportunidad, ¿vale? Sigue siendo el mismo, muy importante. Vale, y luego, bueno, ¿cómo lo anotamos, digamos? ¿No? Pues bueno, simplemente si llamamos Z a este impuesto sobre la renta, ¿no? Pues nosotros teníamos una restricción presupuestaria de esta forma, sin impuesto, ¿vale? Y pasamos a esta, que es la importante, ¿vale? Con el impuesto, ¿vale? Vamos a tener P sub 1 por X sub 1, es decir, el gasto en el bien uno más el gasto en el bien 2 ahora va a ser igual a la renta, pero uno menos Z, donde Z va a ser el porcentaje a aplicar del impuesto sobre la renta, ¿vale? Ya sea, pues eso, un 10%, ¿vale? Siempre en tanto por uno, ¿vale? Si Z es un 10%, pues 0,1 y por tanto la renta sería el 90% de la renta original, por así decirlo, ¿vale? Por tanto, lo importante ya os digo que es quedaros con esta expresión de aquí. Bien. Una pregunta, por ejemplo, muy típica, ¿no? Pues una subida del IRPF, por ejemplo, ¿vale? Entonces, una vez que veáis una subida del IRPF sin que varíen el resto de impuestos, ¿no? Por tanto, os están dando la pista, bueno, no la pista, sí, ¿vale? Deberíais saber que al subir el IRPF estamos hablando de un impuesto a la renta, ¿vale? Como nos dicen que no varían el resto de impuestos, ¿vale? Que son los indirectos que vamos a ver a continuación, que son los que actúan sobre los precios de los bienes, ¿vale? Pues por tanto, en este caso solamente estamos actuando sobre la renta. Bien, entonces, como es subida del IRPF, ¿vale? Es decir, subida del IRPF, esto es lo mismo que decir que cae, ¿vale? La renta. Por tanto, al fin y al cabo es qué efecto tiene
una caída de la renta sobre, en este caso, pues bueno, sobre la recta de balance o el conjunto presupuestario, ¿no? Entonces, A produce un desplazamiento paralelo hacia el interior de la recta de balance, ¿vale? Hacia el exterior, no altera la máxima cantidad consumible de los bienes o el conjunto presupuestario permanece inalterado. Bien, en este caso, pues, como acabamos de ver, ¿vale? Una subida del IRPF hace que caiga la renta y, por tanto, produce un desplazamiento paralelo hacia el interior, ¿vale? De la recta de balance, es decir, hacia la izquierda, hacia el origen, ¿vale? Es decir, como acabamos de ver aquí, ¿vale? Pues sería este desplazamiento, ¿vale? Hacia la izquierda y por tanto hacia el interior de la recta de balance. Bien, porque, ¿vale? Al exterior sería, ¿vale? Esta pues sería un aumento de la renta, ¿vale? Y luego, lógicamente, no altera la máxima cantidad consumible de los bienes y el conjunto presupuestario permanece inalterado, ¿vale? La máxima cantidad consumible de los bienes, acordaros que era M entre P1, ¿vale? Y X2 M entre P2, ¿vale? Entonces, si ha variado M, ¿vale? Pues lógicamente varía tanto X1 como X2 máximos, ¿vale? Y el conjunto presupuestario permanece inalterado por lo mismo, ¿no? Es decir, el conjunto presupuestario al fin y al cabo es el conjunto de cestas, ¿vale? Que podemos comprar. Si la renta cae, pues tenemos menos cestas factibles, ¿vale? Acordaros que vimos en la clase la restricción presupuestaria, lo que era el conjunto presupuestario, que era todas las cestas que están aquí, ¿vale? Pero lógicamente, si ahora hemos tenido un desplazamiento a la izquierda, ¿vale? Pues todas estas cestas las hemos perdido, ¿vale? Bien. Por tanto, ya os digo que en este caso la opción A, ¿vale? Hacia el interior, que sería este gráfico de aquí arriba. Bien. Y otra pregunta un poco ya de operar, ¿vale? Dice, don Segismundo se aloja en un balneario, dispone de 500 euros brutos, ¿vale? Es decir, fijaros que no nos dicen 500 euros disponibles para consumir, ¿vale? Sino brutos, ¿vale? Para el consumo de dos bienes, ¿vale? Pero la diferencia, ya os digo, brutos tenemos que quitar ¿vale? El impuesto, no es neto todavía, ¿vale? Vale, entonces tratamientos en el balneario, que sería el bien uno cuyo precio es 40, y excursiones, cuyo precio es 50. Bien, si debe pagar un impuesto sobre esa renta del 20%, ¿vale? Y se va a dar 5 sesiones de tratamiento, ¿a cuántas excursiones podrá apuntarse como máximo, ¿no? Por tanto, nosotros vamos a plantear la ecuación, ¿vale? De la restricción presupuestaria, la ecuación presupuestaria con el impuesto, es decir, porque no nos están diciendo que sea sin impuesto, sino que vamos a tener P sub 1 por X sub 1 más P sub 2 por X sub 2 igual a M 1 menos Z, donde Z va a ser, ¿vale? Este 20%, ¿vale? Lo que pasa es que lógicamente lo pondremos, ya os digo, en tanto por uno, por tanto será 0,2, ¿vale? Entonces, igual que vimos en la anterior clase, los datos importantes siempre, precio 1, precio 2 y en este caso, lógicamente, renta bruta, ¿vale? Y el impuesto. Bien, y luego 5 sesiones de tratamiento, ¿vale? Quiere decir que hemos dicho que los tratamientos en el balneario era X1, por tanto, X1 va a ser igual a 5. Bien. Por tanto, sustituimos todo lo que tenemos y lógicamente nos va a quedar, ¿vale? Tenemos P sub 1, tenemos X sub 1, tenemos P sub 2, tenemos M y tenemos Z. Por tanto, despejaremos X sub 2, que es lo que nos están pidiendo. Bien, por tanto, 40 X sub 1 igual a 5, por tanto, 40 por 5 más 50 X 2 es igual a 500 por 1 menos 0,2, ¿vale? Que esto es 0,8, por tanto es igual a 400, pero bueno, lo ponemos aquí otra vez, sería 40 por 5, 200, más 50 x2, ¿vale? Igual a 400. Bien, seguimos por aquí, por tanto sería 50x2, 400 menos 200, 200, y x2, por tanto, 200 entre 50, 4. ¿Vale? Por tanto, ¿cuántas excursiones? ¿Vale? 4 excursiones como máximo con esa renta, esos precios y ese impuesto sobre la renta. ¿Vale? Por tanto, opción C. ¿Vale? Lógicamente, pues si no hubiera habido impuesto, ¿vale? Pues fijaros
que tendría lógicamente una cantidad mayor, ¿vale? Porque si se quiere dar 5 sesiones de tratamiento, pues veríamos que no sería 400 sino 500 menos 200 300 entre 50 y serían 6 expulsiones. Pero lógicamente, como tiene que pagar un impuesto sobre la renta, ¿vale? Puede demandar menos, ¿vale? Cantidad de ambos bienes, ¿vale? Ya que el conjunto presupuestario se ha reducido, la recta presupuestaria se ha desplazado, ¿vale? A la izquierda. Esta sería sin impuesto y esta con impuesto. Por tanto, lógicamente, vemos como esa cantidad, ¿vale? Máxima de excursiones se reduce, ¿vale? Ya digo, sin impuesto sería 6, ¿vale? Pero con el impuesto 4. Bien. Y ahora, pues el siguiente tipo de impuestos, que son los indirectos, ¿vale? Entonces, los impuestos indirectos hay dos tipos, ¿vale? Pero bueno, el efecto realmente es el mismo en los dos, ¿vale? Lo único que cambia es que el impuesto unitario, ¿vale? Es en tanto por, o sea, me refiero, no en tanto por uno ni en tanto por cien, sino que es un número entero, por así decirlo, me refiero, o sea, ¿vale? Te vas a dar una sesión de spa y se pone un impuesto de 5 euros, ¿no? Pues si cuesta 20, ¿vale? Pues ahora va a costar 25, me refiero, ¿vale? Que no es un porcentaje como en los ad valorem, ¿vale? Entonces, pero bueno, que el efecto es lo mismo, es decir, una subida del precio, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver los dos tipos, ya digo, el impuesto unitario, ¿vale? Grava el consumo del bien, lógicamente, sobre el que se aplica dicho impuesto, provocando ahora sí cambios sobre la restricción presupuestaria, claro. Al afectar a los precios, ¿vale? Pues sí que vamos a reducir tanto el poder de compra, ¿vale? Y va a variar ahora sí la pendiente, ¿vale? Porque va a cambiar o P sub 1 o P sub 2. Bien, por tanto, reduciendo el poder de compra del consumidor, ¿vale? Y ahora sí, ¿vale? Variando el coste de oportunidad, como os digo, modificando la pendiente. Bien, sobre el bien X1, es decir, sobre el bien uno, ¿vale? Si llamamos T1 al impuesto que recae sobre él, la nueva expresión va a ser esta, que es lo que nos importa, ¿veis? Es decir, T1, pues 5, 10, 15 euros sobre el precio del bien, ¿vale? Bien, la nueva pendiente, ¿cómo va a ser? Lógicamente, si estamos subiendo el precio, si el precio del bien una hora sube, ¿no? Pues es fácil darse cuenta de que ahora la pendiente va a ser, ¿vale? Más grande, ¿vale? Es decir, porque estamos aumentando el numerador, ¿vale? Es decir, P sub 1 más T sub 1 entre P sub 2 es mayor que P sub 1 entre P sub 2. ¿Vale? Bien, gráficamente, pues es muy fácil de ver, es decir, si estamos reduciendo el poder de compra del bien uno, ¿vale? La recta presupuestaria va a rotar sobre el bien 2 en este caso hacia adentro. ¿Por qué? ¿Vale? Porque estamos diciendo que sube el precio del bien uno, entonces menor poder de compra, ¿vale? Es decir, la cantidad máxima de X1 se va a reducir, por tanto, en este caso, de aquí a aquí. Bien. ¿Por qué la cantidad máxima de X2 no varía? Porque veis que las dos rectas de balance salen del mismo punto en la ordenada, ¿vale? La ordenada en el origen es la misma, ¿vale? Pues lógicamente porque el impuesto está actuando sobre X1, es decir, si no consumimos nada, si esto fuera cero y despejamos X2, nos sigue quedando M entre P sub 2, ¿vale? Por tanto, eso no cambia. Al ser un impuesto sobre el bien uno, ¿vale? Pues eso, cambiamos la abscisa en el origen, pero no la ordenada. En este caso, pues como hemos dicho, analíticamente aquí subía la pendiente y gráficamente no, pues vemos que esta recta, ¿vale? Tiene mayor pendiente, ¿vale? Siempre para ver si tiene mayor pendiente o tal, pues vosotros pensad que esto fuera una cuesta, ¿vale? ¿Y cuál pensáis que os costaría más, ¿vale? Esta, ¿vale? Os costaría más, ¿vale? Todo, cuanto más a la izquierda, ¿vale? Mayor pendiente, es decir, si fuera esto, pues todavía más, ¿vale? Y así sucesivamente hasta la máxima pendiente que es el propio eje. Bien, y si es sobre el bien 2 y llamamos pues lo mismo, no T sub 2 tal, lo único que ahora, ¿vale? O sea, el efecto, ¿vale? Sobre el poder de compra es el mismo, ¿vale? Pero la pendiente ahora va a cambiar. ¿Vale? Porque ahora la pendiente se aplana, ¿vale? Porque sobre ahora el bien 2, ¿vale? Se cierra, ¿vale? Analíticamente, pues bueno, simplemente si en un cociente, ¿vale? El denominador se hace más grande, la fracción es más pequeña, ¿vale? Y gráficamente vemos que esto sería hacia la izquierda, ¿vale? Hacia abajo. Por tanto, veis que cuanto más hacia abajo sea, ¿vale? Más plano.
Si se bajara mucho más, ¿no? Pues lo mismo que os he dicho antes. Pensad que fuera una cuesta, ¿vale? Pues veis que cuanto más hacia abajo llevemos la recta de balance, ¿vale? Menos os costaría esa cuesta, ¿vale? Por tanto, en este caso, la pendiente es menor, ¿vale? Y que se cierre, pues tiene la misma lógica que antes hemos visto sobre el bien uno, ¿vale? Es decir, ahora sobre el bien uno no actúa el impuesto, por tanto, la CISA en el origen es la misma, pero reducimos el poder de compra sobre el bien 2, por tanto, cerramos, ¿vale? Es decir, baja la recta de balance hacia abajo porque perdemos este poder de compra sobre el bien 2, ¿vale? Lógicamente, a mayor impuesto, pues más caerá la recta de balance, ¿vale? Y más plana se hará. Bien. Y luego el impuesto ad valorem, ya os digo, el impuesto ad valorem, ¿vale? El más representativo sería el IVA, ¿vale? Es decir, un impuesto sobre el valor, es decir, un impuesto, ¿vale? Un porcentaje del precio del bien. Vale, entonces ya os digo, en términos porcentuales, ¿vale? El impuesto más representativo, el IVA, ¿vale? Pero bueno, el efecto realmente es lo mismo que en un impuesto unitario, ¿vale? Es decir, si es sobre el bien uno, lo único que cambia es la expresión, ¿vale? Las expresiones, ¿vale? Sí que os las recomiendo que la llevéis porque a veces han entrado preguntas ¿vale? En el examen de si ponemos un impuesto ad valorem, ¿cómo sería la nueva expresión de la renta presupuestaria, tal, ¿vale? Entonces, que os suene simplemente pues que en ad valorem veis que es uno más el impuesto porque es en términos porcentuales, ¿vale? Es decir, 10%, ¿no? Pues sería uno más 0,1, es decir, aumenta el precio un 10%, se multiplica por uno con uno, ¿vale? Antes, en cambio, no, antes era simplemente que el impuesto unitario es como tal el dinero, es decir, 5 euros de impuesto, 10 euros, ¿vale? ¿Veis la diferencia? Es decir, que una cosa es añadir, ¿vale? Una cantidad de euros, la de 5 o 10, lo que sea, ¿vale? Por eso es P sub uno más T sub uno directamente, ¿vale? Y aquí en cambio es uno más el impuesto, porque es en términos porcentuales, ¿vale? Por P sub uno X uno. Bien, pero ya os digo que lo que es, ¿vale? Los efectos son los mismos, ¿vale? Los mismos cambios que con un impuesto unitario, ¿vale? Los mismos, es decir, se reduce lógicamente el poder de compra si es sobre el bien uno, el poder de compra del bien uno, ¿vale? Eh, variando, ¿vale? La pendiente, en este caso, igual que antes, ¿vale? Si es sobre el bien uno, aumenta la pendiente, si es sobre el bien 2, se reduce la pendiente, ¿vale? Pero veis que es exactamente lo mismo, lo que cambia es, ¿vale? La expresión, ¿vale? Es decir, que en función de si es sobre la renta o si es unitario o si es ad valorem, tenemos tres expresiones nuevas, ¿vale? De la recta presupuestaria. Bien, y dos preguntas sobre esto, ¿vale? Para que veáis más o menos, estas son, pues bueno, ya os digo, típicas de exámenes, ¿vale? Dice Ignacio Martínez, ha ahorrado 1.000 euros para sus vacaciones, se aloja en un hotel en el que el precio de la habitación es 40 euros por día. Si el gobierno decide gravar dicho precio con un impuesto al valor del 25%, ¿cuál será el máximo número de días que puede estar alojado? Bien, entonces, en este caso, la restricción presupuestaria, ¿vale? Sería esta, ¿vale? Sería P sub uno por X sub uno. Bueno, a ver, estoy poniéndolo en el bien 2 sin sentido, la verdad, porque puede ser directamente, ¿vale? En el bien uno, o sea, esto no pasa nada, ¿vale? Pero veis que sería uno más el impuesto, ¿por qué? Porque nos están diciendo que es un impuesto ad valorem, ¿vale? Por tanto, sobre el valor, un tanto por ciento, de hecho nos dicen 25%, ¿vale? O sea, va a ser 0,25, ¿vale? Por tanto, esto en el paréntesis va a ser 1,25 por P sub 1x1, ¿vale? Esto sería P sub 2x2 igual a la renta. Bien, ¿qué ocurre? Que de P sub 2x2 nos podemos olvidar porque nos están diciendo solamente un bien y el máximo número de días, es decir, al aplicar ese impuesto, ¿cuánto sería X1 máximo? Bien, por tanto, esto realmente nos da un poco igual. Bien, entonces sería, ya os digo, uno, ¿vale? Más 0,25, ¿vale? Del impuesto, ¿vale? Por P sub 1, X1. Entonces tenemos 40 euros por día, ¿vale? Y 1.000 euros de renta.
¿vale? Por tanto, precio 40, X1 es la cantidad máxima que vamos a poder consumir de ese bien, P sub 2 X2, lógicamente cero, es decir, nos da igual porque nos están preguntando la cantidad máxima, por tanto, solamente de ese bien, es decir, X2 sería cero, ¿vale? Por tanto, eso lo quitamos, ¿vale? Es decir, básicamente nos están preguntando, en este caso, ¿vale? La abscisa en el origen con ese impuesto al valor, sin más, ¿vale? Por tanto, X2, ya digo que sería cero. Bien, por tanto, aquí tendríamos, ¿vale? Pues, bueno, igual a la m, aquí ya podría poner 1000, ¿vale? ¿Vale? Por tanto, 1,25 por 40, ¿vale? Son 50. Por tanto, veis que en vez de ser sin impuesto, ¿vale? Sin impuesto, la cantidad máxima sería m entre p sub 1, ¿vale? Con impuesto, la cantidad máxima es m, ¿vale? Entre 1 más t p sub 1. ¿Vale? Por tanto, lógicamente, menor cantidad. De hecho, esto en vez de ser 1000 entre 40, ¿vale? Esto es 50, ¿vale? 1,25 por 40, 50x1, 1000 y por tanto, x1, 1000 entre 50, que es 20. ¿Vale? Por tanto, opción B. ¿Vale? Veis un poco la diferencia, ¿vale? Es decir, sin impuesto sería m entre p sub 1, como hemos visto en la clase anterior de la restricción presupuestaria, ¿vale? Pero ahora se ha convertido en m, ¿vale? Es decir, para sacar ya la cantidad, m entre 1 más el impuesto por el precio, ¿vale? Al despejar de aquí x1. Bien, digo, con el fin de cumplir con los objetivos de déficit de impuestos por la Unión Europea, el gobierno decide subir el IVA sobre el cine, al que denominaremos X2, ¿vale? Bien, entonces básicamente el IVA igual ad valorem, ¿vale? Siempre que veáis, ¿vale? IRPF sobre la renta, impuesto unitario, pues bueno, impuesto unitario sería, si os dicen una tasa, por ejemplo, las tasas realmente suelen ser lo más parecido a ese impuesto unitario que hemos visto, y ad valorem el IVA, ¿vale? Entonces dice, un incremento de la cantidad máxima consumible de todos los bienes dado el nivel de renta monetaria, ¿vale? Una disminución de la cantidad consumible de todos los bienes dado el nivel de renta monetaria no afecta a la cantidad máxima consumible de los bienes o altera los precios de los bienes, ¿vale? Entonces, si es X2, vamos a tener ahora sí algo parecido a esto, ¿vale? Por tanto, ¿un incremento de la cantidad máxima consumible de todos los bienes? No, ¿por qué? Porque si introducimos un impuesto, ¿vale? Esta sería la restricción, la recta presupuestaria sin impuesto, y con impuesto nos han dicho que es sobre, sobre X2, ¿vale? Aquí tendríamos X1 y X2, ¿vale? Cerramos sobre X2, es decir, pierde poder de compra sobre X2, ¿vale? Por tanto, no, o sea, que me refiero, un incremento de la cantidad consumible de todos los bienes, no, porque estamos viendo que precisamente cae, ¿vale? La cantidad máxima de X2, ¿vale? Una disminución de la cantidad máxima consumible de todos los bienes, tampoco. ¿Por qué? ¿Vale? Porque sí, disminuye la cantidad máxima de X2, pero X1, como no tiene el impuesto, sigue siendo lo mismo, ¿vale? ¿Veis? O sea, por tanto, ni aumenta la cantidad máxima, lógicamente, porque hay un impuesto y se reduce el poder de compra, ¿vale? Pero tampoco hay una disminución de todos, ¿vale? Muy importante leer siempre, ¿vale? Bien tanto el enunciado como las respuestas, ¿vale? Luego, no afecta la cantidad máxima, pues lógicamente si no es ni A ni, ¿vale? O sea, no afecta, pues hemos dicho que sí que afecta porque se reduce la cantidad máxima de X2, ¿vale? Por tanto, la única que nos queda y que lógicamente es la correcta, ¿vale? Sería la D, es decir, altera los precios relativos de los bienes, es decir, la pendiente, ¿vale? Los precios relativos, ¿vale? Siempre que veáis precios relativos, es la relación de uno con otro, ¿vale? Es decir, P sub 1, P sub 2. ¿Qué ocurre? Que ahora con el impuesto, al poner el IVA, ¿vale?
la pendiente queda como P sub 1 entre 1 más T por P sub 2, ¿vale? Es decir, como hemos visto aquí, ¿vale? Es decir, esta pendiente de aquí, P sub 1 por P sub 2, y por tanto hemos visto que variaba la pendiente y por tanto altera, ¿vale? No nos dice si sube o si baja, simplemente altera los precios relativos de los bienes la pendiente que vemos, ¿vale? Lógicamente ¿vale? Que vemos aquí que sí, ¿vale? Por tanto sería la opción D, ¿vale? Entonces ya os digo, de aquí, ¿vale? No parece nada más, ¿vale? Entonces yo creo que con esto queda más o menos claro, ya os digo, sobre todo llevar muy, ¿vale? En los exámenes sobre todo ha caído directos, ¿vale? Y ad valorem, ¿vale? En algún ejercicio luego veremos, ¿vale? En el vídeo de los ejercicios, ¿vale? También han caído a veces unitarios, ¿vale? Pero los que más deben caer han sido sobre la renta y ad valorem, ¿vale? Pero bueno, son tres tipos de impuestos, pero sobre todo también llevar muy bien, ¿vale? Las nuevas expresiones ¿vale? De la restricción, ¿vale? El gráfico, es decir, qué ocurre, ¿vale? Y por qué, y saber calcular, lógicamente, pues ¿vale? La nueva cantidad en función de si nos dicen sin impuesto o con impuesto.